La conferencia es en inglés porque doy muchas conferencias alrededor del mundo y no la tengo en español y en castellano, pero hablaré en castellano obviamente. Y las palabras claves son estas, están en rojo. El lupus es una enfermedad potencialmente fatal, es decir, mortal. Cuando yo nací era así, hace 50 años se diagnosticaba paciente con lupus, especialmente con afectación orgánica, eso quiere decir ir diciendo bye bye a la familia porque te vas a morir. Esto es lo que pasó en los años 80 en el SIDA. Oye, yo trabajé en la época de la paz, cuando empecé a estudiar en medicina interna en la paz, nos tocó la época del SIDA, se diagnosticaba al paciente SIDA, 6 meses que estás bajo tierra porque no había medicamentos. Hoy se ha convertido en una enfermedad crónica, ya no es mortal, que puede ser mortal, no cabe duda, pero ya no es mortal, fundamentalmente es crónica, tratable, se puede manejar. Es una enfermedad que se caracteriza por brotes, que habló Guillermo, y los brotes maltratados pueden hacer daño, y el daño conlleva a llevar mayor mortalidad. Entonces tenemos que manejar los brotes muy bien para evitar el daño que pueden dejar, tanto la medicación, que habló él de los esteroides, como la enfermedad en sí. Si se deja evolucionar, pues va a dejar daño irreversible. Se caracteriza la enfermedad por producción de anticuerpos. Son proteínas anómalas que nos ayudan a llegar al diagnóstico fácilmente si se sospecha la enfermedad. Y es una enfermedad por una desregulación autoinmune. Los linfocitos en el cuerpo se vuelven locos, pueden producir estos anticuerpos que atacan a sí mismo. Por eso es una enfermedad autoinmune. Voy a mezclar estos diferentes conceptos a ver cómo ha evolucionado esta enfermedad los últimos 50 años. Mortalidad. Los años 50, a los 5 años, 50% ya estaban muertos. Hoy, el 2010, 2015, el 97% de los pacientes están viviendo. Esto es para celebrar, eso es un hito. Esto se debe fundamentalmente al diagnóstico precoz, evitar estos brotes a continuación, mejorar el uso de esteroides, no abusar de los esteroides cuando se puede, mejorar las terapias que utilizamos en tratar la hipertensión, tratar los factores de riesgo que conllevan a muerte, que mencionaré un poco más adelante. Es decir, podemos ya adelantar que hemos avanzado en la enfermedad, pero son pacientes jóvenes y perder 10% a los 10 años no es satisfactorio. Está muy bien, pero no es satisfactorio. Comparando con los años 50, mucho mejor, pero no es satisfactorio. La mortalidad en los pacientes con lupus sigue siendo 2,5 veces mayor que la población general. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy en día sigue siendo así, son estadísticas recientes. Habrá que buscar por qué se mueren las causas de pacientes con lupus e intentar mejorar esta mortalidad todavía mucho más. Tenemos trabajo por hacer. Estamos mejor que los años 50, pero queda trabajo por hacer. ¿De qué se mueren los pacientes con lupus? Muerte los primeros 5 años, fundamentalmente por nefropatía lúpica y infecciones. Siguen siendo causa de muerte en los pacientes con lupus. Y aquellos que han sobrevivido los primeros 5 o 10 años, la muerte que viene después, acelerada por afectación cardiovascular, accidentes cerebrovasculares e infarto de miocardio. Hay evidencia de esto, y para mejorar esta mortalidad tenemos que ver las causas de muerte e intentar mejorar o interferir con estos factores de riesgo. Entonces, ¿qué hacemos contra la infección? Vacunación. Es el primer mito hay que hacer. Que se decía antes, la vacunación están contraindicadas en el lupus. No lo es. Es una causa muy importante de muerte en pacientes con lupus y la vacunación os va a proteger. Es ya desmitizar esto, que no hay que vacunar a los pacientes. Hombre, no hay que dar vacunas vivas, por ejemplo, fiebre amarilla. Si van a Latinoamérica, algún sitio en Latinoamérica, hay que dar fiebre amarilla, que es un virus vivo. Eso no. Pero las vacunaciones generales que yo tomo y el resto del mundo toma, no están contraindicadas en lupus. Y hay datos que sugieren esto. Segundo, la aterosclerosis, como he dicho antes, está acelerada en pacientes con lupus, por lo que hay que mejorar estos factores que van a ser
contribuir a la mortalidad precoz en pacientes con lupus. Mis compañeros lo han mencionado, si alguna paciente fuma, pues intentar dejar de fumar, la obesidad, dar estatinas para reducir el colesterol, vitamina D, la hipertensión hay que tratar esto, antiagregantes, la aspirina se habló aquí, por lo que estoy de acuerdo con la compañera que dijo aquí que está tomando 25 pastillas al día. Esto no es la excepción, es bastante común en pacientes con lupus. Y mi mentor, Hughes, dice: yo voy a hacer una pastilla única. Para que no tomes 25, va a hacer una pastilla única, que para que todo va a tener, que como ves en la diapositiva, pone 1 miligramo de prednisona para apoyar a Guillermo, ¿vale? Un poco de plaquenil, que la pastilla que es, ¿cómo se llama en España? Dolquine. 75 miligramos de aspirina, vitamina D y calcio para evitar la osteoporosis, estatinas para bajar el colesterol, vitamina E como antioxidante, ácido fólico para las embarazadas va muy bien. Y después hay un factor secreto, que Hughes quiere hacerse millonario a su edad, y dice que el factor secreto que le va a inventar él. Eso se la pongo en plan broma, pero no es broma, que el tomar 25 pastillas te llegará un día que estás cansado de todo esto. Además, lo has dicho tú, me dejé tomar el corticoides contra los médicos que no estaban de acuerdo con esto y me ha ido muy bien. Además, me alegro que te haya ido muy bien. Entonces, para esto, su punto de esto, que estamos pidiendo a nuestros pacientes jóvenes tomar 25 pastillas. Y lo último, una paciente a los 15 años es pensar en tomar sus 25 pastillas. Quiere salir de juerga, estar con sus amigos y salir de copas por la noche. Y no tomar 25 pastillas, la mitad de ellas son inmunosupresores y cortisona. Por lo que la pongo plan broma, pero es serio. Tenemos que tener en cuenta, muchos de nuestros pacientes dejan de tomar medicación. Pero lo que dijo Guillermo, probablemente tenemos una función nuestra decir al paciente: oye, si estás cansado de tomar pastillas, hay una fundamental que tienes que tomar, es esta y esta, la color rojo y la color amarillo, me da igual, pero lo demás, pues vitaminas, etcétera, que se pueden bajar, y si estás cansado de tomar pastillas, la puedes dejar. Incidencia. Es real que este artículo americano dice que el lupus está en aumento. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo, además que Guillermo estuvo hablando de esto con él, no estamos de acuerdo. Lo que estamos diagnosticando más precozmente. Yo creo que la enfermedad sigue igual. 1 de 1000 mujeres españolas padecen con lupus. No es una enfermedad rara. Es mucho más común la leucemia que la esclerosis múltiple, pero mucha gente de la calle no sabe qué es el lupus. Gracias a la serie de Sí, es lupus, pues todo el mundo lo sabe, pues gracias a esto, no porque la información el público lo sabe esto, pero gracias a la serie nos ha hecho un gran favor de que el lupus está en el mapa, está en el radar de los pacientes. Yo creo que el diagnóstico precoz es fundamental, como he dicho antes. Tratar la enfermedad es importante para evitar estos brotes, si están controlados, evitar el daño, que es el que va a hacer aumentar la mortalidad en pacientes con lupus. Es una serie amplia de pacientes que hemos tenido alrededor de Europa, que es el doctor Cervera, que trabaja en Barcelona, fue un fellow nuestro en Inglaterra. También se llevó a cabo una serie de 1000 pacientes para entender un poco la enfermedad bien. Como ven, solamente quiero enfatizar que es una enfermedad de gente joven, mujeres jóvenes entre los 15 y 30 años. A las causas, yo puedo hablar de esta diapositiva horas, así que no me quiero meter en las causas de la enfermedad. No sabemos la causa de la enfermedad, no cabe dudas, tiene un componente hormonal, es una enfermedad de mujeres, tiene que ver con las hormonas. No sabemos exactamente cómo, el dónde y cuándo. Durante el embarazo, por ejemplo, 1 de cada 5 mujeres que tienen lupus, sus primeros síntomas aparecieron alrededor del embarazo o en el postparto inmediato. Tiene que ver con las hormonas, pero no está claro cómo. La genética juega papel, pero no es hereditaria como uno entiende, por ejemplo, las enfermedades hereditarias por excelencia, como puede ser la hemofilia. El padre hemofílico, el hijo hemofílico. Hay un gen responsable de la enfermedad, se transmite, es hemofilia. Los genes juegan papel, no cabe duda, porque hay madre e hija con la enfermedad, 2 hermanas con la enfermedad, y los trabajos con gemelos univitelinos idénticos, pues coincide la enfermedad en el 25% de los casos. Hay que decir, la genética juega un papel. La raza, pues las pacientes negras, la raza negra tiene mucho más lupus que la raza blanca y mucho más severo.
La localización donde estamos, en China, en Malasia y en Singapur, el lupus es más frecuente que la artritis reumatoide. Debe haber algunos factores ambientales, también juegan un papel muy importante. Todo esto se está investigando a nivel mundial. El lupus es una enfermedad autoinmune, el prototipo de las enfermedades autoinmunes, y es una enfermedad, algún día se va a descubrir su causa, va a ser tratable y curable. Ese es el motivo de investigar todos estos factores de estas multicabezas que tiene la enfermedad. No quiero hablar de esto mucho, que es una enfermedad multisistémica que puede afectar todos los órganos. Además de todos estos órganos, la fatiga. El 100% de los pacientes con lupus tienen fatiga. 100%. Y si no tienen fatiga, probablemente el diagnóstico es incorrecto. Mira, me atrevo a decir eso, ¿no? La fatiga es constante. La fatiga es permanente, la fatiga es severa y lamentablemente el arsenal terapéutico que tenemos no altera mucho la fatiga. La hidroxicloroquina la mejora un poco, pero no la quita del todo. El paciente aprende a vivir con su fatiga. Es la causa mayor el por qué ustedes acuden a terapias alternativas, porque van a Guillermo a su consulta y le dicen, sigo fatigado, y Guillermo lo escucha por aquí, sale por el otro lado. No, es que no tiene arsenal terapéutico para mejorar esto. Lo escucha muy bien, pero no tiene mejor terapia, y no te va a dar corticosteroides porque está en contra. El corticosteroides va muy bien, pero está en contra. ¿Y ustedes qué hacen? Van a terapias alternativas. Oye, no tengo nada contra las terapias alternativas, pero ir con cuidado con las medicinas de hierbas, porque a veces algunas medicinas chinas que han causado incluso fatalidad, mortalidad por toxicidad hepática y renal. Hay lupus y lupus también, y no todo bajo el lupus. Debe ser muchas enfermedades que nosotros catalogamos bajo el nombre lupus. No se parece en nada este lupus que tiene afectación cutáneo articular, el livido reticulares que se habló antes de las mallas en las piernas ahí, con el Raynaud severo que tiene esta paciente, anticuerpo antinuclear. Estas lesiones cutáneas se parecen a las alas de mariposa. Esta paciente no se parece en nada a esta otra paciente que también tiene lupus, con afectación orgánica muy importante a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel pulmonar y a nivel de corazón. Y este es el lobo real, este es el lobo. El lobo, hay una que es la mariposa, que es la enfermedad, no voy a decir benigna, porque no es tan benigna, pero es moderada, y la enfermedad severa, que es el lobo. Por eso viene la palabra lupus, que se ha comparado estas lesiones cutáneas de la piel como las mordeduras del lobo. No se parecen en nada. Y hoy por hoy, probablemente por desconocer un poco la enfermedad, lo ponemos bajo el mismo título, lupus. Y se tratan de forma diferente, totalmente diferente. No se parece una enfermedad a otra. Tenemos unas clínicas masivas en St. Thomas Hospital y hay 40 pacientes sentadas para ser vistas. Y cuando los veo, digo, yo espero que no te estás comparando a tu vecina, porque tu enfermedad no se parece nada a tu vecina cuando estás esperando en la sala de espera para verme. Y muchas lamentablemente hablan y empiezan a hablar de que yo voy a tener nefropatía porque tengo lupus. Pues no todo el mundo va a tener nefropatía lúpica. Todavía más complicado que es esto. No solamente complicado para nosotros diferenciar cuál es el lupus de la mariposa, el lobo de la mariposa, es una enfermedad que tiene diferentes patrones también. Vamos a hablar de estos patrones. Flare quiere decir brote, remisión, remisión. Vamos a ver el diferentes patrones de la enfermedad para complicar en nuestra vida también más. Mira, es el patrón que tienes brote por primera vez, tienes síntomas, dolores articulares, lesiones cutáneas. El médico dice, bueno, está fatigada también, a lo mejor tiene lupus, hace anticuerpos antinucleares, son positivos, te mandan a Guillermo para ver. Diagnostica lupus, lo trata, entra a remisión para años. La ha curado, Guillermo la ha curado. Pues no la ha curado nada, Dios la ha curado, lo digo yo. ¿Okay? Ha tenido suerte esta paciente, ha caído un patrón donde ha respondido al tratamiento, tiene un solo brote y nunca más. A lo mejor alguna aquí está sentada. Estas son las pacientes que tienen suerte. Tienen un brote y nunca más, se han curado. Y nos gustaría saber qué es especial en estos pacientes. Lamentablemente no es común, solamente el 15% de los pacientes. El patrón típico es este.
El que tener brote, remisión, brote, remisión, brote, remisión. Y nuestro trabajo aquí es el brote que sea el mínimo posible, que sea el menos tiempo posible. Tratar esto rápido con pulsos de esteroides, como quieran, pero que entre en remisión rápida para evitar el daño. Y hay un tercer patrón, todavía mucho más difícil de hacer, es el brote, hagamos lo que hagamos. Y esto es donde se utilizan los biológicos. Vamos a hablar al final de la conferencia, a las 10, hablar de biológicos. Y estos biológicos se están ensayando en estos pacientes que hagas lo que hagas tienen brote, y sabiendo que el brote conlleva daño y el daño aumenta la mortalidad, en esto se ensaya y el paciente está de acuerdo en entrar en ensayos clínicos porque el tratamiento habitual, el tratamiento estándar que estamos utilizando no está yendo bien. Es un porcentaje, unos 20-25%, no es desdeñable el número de pacientes que tienen brotes crónicos. Así que es una enfermedad que puede ser mariposa, que puede ser de lobo, y además dentro de estas variaciones que hay variaciones de tipo de enfermedad además. Es una enfermedad compleja, no es una enfermedad simple. ¿Okay? Fatiga. Quiero volver a la fatiga porque además el periódico de hoy, si lo han visto, que han mencionado esto muy importante. El título probablemente puede ser mal interpretado. No toda paciente o toda persona fatigada tiene lupus, ni mucho menos. Lo que pasa es la fatiga es crónica, es severa, es muy importante y es constante a pesar del tratamiento. En este trabajo se ha visto la calidad de vida de los pacientes con lupus es igual que insuficiencia cardíaca, es igual que la psiquiatra llamó depresiones. Los pacientes con depresión severa están fatigadas, duermen 12 horas. Y el lupus también, mira qué bien. Pues estas enfermedades se comparan a enfermedades orgánicas serias como la insuficiencia cardíaca. Más aún, la compañera de la sesión anterior habló que está preocupada por su trabajo. Hay evidencia que poco a poco la fatiga y el daño orgánico que los pacientes con lupus van acumulando pierden el trabajo. Mira, a los 10 años, 36% de los pacientes con lupus han perdido su trabajo. A los 15 años, el 51%. Y a los 20 años, el 63%. Son pacientes de edad media de 30 años. Es decir, a los 50 años, el 63% de los pacientes con lupus han perdido su trabajo. Eso es muy serio. Ese tiene impacto social muy importante. Es un impacto, alguien lo tiene que pagar esto. No solamente la paciente pagar, sino el impuestos que nosotros y vosotros pagáis, pues va hacia esto. Es decir, tenemos que mejorar la calidad de vida de estos pacientes. La terapia actual, estas son estadísticas recientes, esto no es trabajo viejo, estas son estadísticas recientes de ahora, y me llamó la atención la joven que habló antes que está afectando su trabajo. Esto está en evidencia, hay evidencia de esto. No es que lo inventó, que está fatigada, es que está fatigada, le están pidiendo trabajar el día a día, se está controlando el ordenador, ya no controla el ordenador muy bien, y el jefe se da cuenta de esto y poco a poco le echan del trabajo. Esto es una cosa muy seria. Después se habló del síndrome antifosfolípido. Yo tengo especial interés en el síndrome antifosfolípido. No voy a hablar nada de esto, sino muchas manifestaciones del lupus a veces se deben al síndrome antifosfolípido. Y como saben ustedes, esto se trata totalmente diferente. Es problema de coagulación y por lo tanto el tratamiento es aspirina, heparina y Centrum. El lupus es problema de inflamación. El tratamiento es esteroides, inmunosupresores y antiinflamatorios. Por lo que ha descubierto Hughes, de hecho en casa le llamamos el síndrome de Hughes, es muy importante. Es la misma paciente que ha puesto Guillermo, porque es una paciente nuestra, vino por segunda opinión a ver al doctor Hughes a Londres, desde Lituania, porque tiene diagnóstico de lupus, estaba tratada con hidroxicloroquina, ha hecho una convulsión, es familia acomodada, fue a principios del 80, pues la llevaron en vuelo para ver a Hughes en la consulta privada, le hizo anticuerpos anticardiolipina, eran muy altos, y la paciente no tenía actividad o brote de la enfermedad, lo que tenía unas lesiones trombóticas a nivel cerebral, le han hecho convulsionar, se ha ido bajando los esteroides, y unos meses más tarde, pues el efecto cushingoide ya no lo tiene, la paciente tiene lupus, sigue teniendo lupus, pero tiene también añadido el síndrome antifosfolípido. Hay que diferenciar los síntomas, esto claro, no es función vuestra, es función del médico, de diferenciar entre las dos cosas porque el tratamiento es totalmente diferente. Por eso hemos aplaudido a la compañera aquí,
Otro mito ha pasado en la medicina, es que pacientes con lupus no deberían quedar embarazadas. Están los libros de texto, escritos por gente muy importante como el doctor Hughes cuando estaba en training, cuando estaba en entrenamiento. Su jefe le encargó hacer capítulo de lupus en los años 70 y puso al final los pacientes con lupus no deberían quedar embarazadas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Hughes? Tenemos una mala tendencia en medicina, muy mala tendencia en medicina. Publicamos, la forma de comunicar en medicina es las revistas médicas. Publicamos cuando las cosas van mal. Cuando en los años 70 y 80, a principios de 70 y a principios del 80, paciente con lupus, con nefropatía lúpica que toma 25 pastillas, se quedó embarazada y ha habido deterioro de la función renal o se hubiera muerto, menos mal que no es el caso, se hubiera publicado, su caso se hubiera publicado. Mira, le hemos dicho que no tome esto, que no se quede embarazada, que debería tener aborto terapéutico, pero no quiso, pero se ha muerto, se publica, se hubiera publicado tu caso. Esto conllevó a que los médicos que ven otros pacientes con lupus, pues tener miedo y que nosotros no, pues yo sugiero que te quedes en niños y que tengas perro en casa, ¿vale? Pues esta fue lo que pasó en los años 70. Esto ya no es así. Yo hago una clínica muy masiva de embarazo. Yo veo 40 pacientes, cuando estoy en el país, ojo, 40 pacientes embarazadas a la semana. 85% de éxito, por lo que no es justo lo que decía los 70. Era anécdotas, oye, sigue una enfermedad importante. Hay que llevarla con cuidado, de forma multidisciplinar, con los obstetras, con muchos cuidados, con muchas visitas. El promedio de una paciente embarazada sin lupus, de una mujer embarazada sin lupus, tiene suerte si ve el obstetra 3 veces o 4 veces durante el embarazo. La vemos 20 veces, que cuesta un montón de dinero, muy bien. Pues por eso pagamos impuestos. Esto es lo que hay del lupus. Es una enfermedad durante el embarazo, es tratable, es alto riesgo, pero se puede llevar. La decisión la toma la paciente, no el médico. El médico tiene la obligación de informar al paciente el riesgo que está tomando, como te informaron a ti, pero era otra época y tenían miedo, pues no querían tomar este riesgo. Así, de hecho, es mejor que tengas aborto terapéutico. Esto ya me preocupa más, ¿vale? El manejo de la enfermedad. Todavía me queda 1 hora y media. Antes de manejar la enfermedad, hay que estar seguro que el diagnóstico es correcto. Hay muchas otras enfermedades pueden dar síntomas que se parecen al lupus. La más frecuente fibromialgia, la fatiga crónica, algunos síntomas, dolores articulares. Se puede, incluso para fastidiar un poco más, anticuerpo antinuclear, que es el marcador del lupus, a veces es positivo en la fibromialgia, que hay muchas pacientes que están mal diagnosticadas. Es fundamental en el tratamiento a largo plazo, el diagnóstico tiene que estar seguro. Segundo, hay subgrupos de lupus. No todos los lupus son lupus, hay mariposa y hay lobo. Y la mariposa se puede convertir en lobo, a veces. Por eso hay que tener cuidado, hay que tener visitas regulares 3-4 veces al año. El tratamiento, hay que preguntarse al médico que va a tratar si la enfermedad es grave, se compromete la vida del paciente. La enfermedad está comprometiendo la calidad de vida del paciente y lo que voy a tratar, si es reversible o no. Lo que no tiene sentido, tratar las lesiones que decía Guillermo de las estrías de los esteroides. Esto se queda. Si tienes esta complicación, se queda. No, por mucho que hagas, no vas a conseguir nada. Esto peor todavía a nivel renal. Si tienes fibrosis renal, por tratamiento previos o por la enfermedad en sí, seguir intentando recuperar la función renal, pues no va a servir. Pues intentar tratar lo que es reversible. Si no es reversible, pues tirar la toalla. ¿Qué significa tirar la toalla en caso de renal? Pues trasplante renal, va bien. Si hace falta trasplante renal, va bien. La supervivencia del riñón trasplantado es igual a la supervivencia del riñón trasplantado de los diabéticos y otras causas de afectación renal. Hay que saber tirar la toalla cuando hay que tirar la toalla. Y por último, prevención, como he dicho antes, es muy importante en el tratamiento. ¿Cuál es el fundamento de hacer tratamiento? ¿Por qué hacemos tratamiento a largo plazo? Porque una vez el diagnóstico está hecho, tenemos que ver qué extensión tiene la enfermedad. La enfermedad tiene
afectación orgánica interna o es cutáneo articular. La cutáneo articular, la mariposa. Hay que mantener la terapia mínima posible que mantiene el paciente funcionando en condiciones. Eso es lo que enfatizó Guillermo, probablemente hidroxicloroquina a todo Dios y esteroides cuando se necesitan durante tiempo no prolongado lo mínimo posible. Y intentar prevenir el daño, al fin y al cabo, el daño de los órganos es el que va a afectar o va a disminuir la supervivencia de los pacientes con lupus. Y por último, el motivo de tratar no es que nos gusta dar medicación y hinchar con 25 pastillas, ni mucho menos. Es intentar dar calidad de vida. Calidad de vida a los pacientes que vivan lo más agradable posible y que sigan trabajando si se puede. Entonces el arsenal terapéutico que tenemos hoy por hoy va desde nada. Ustedes dicen que realmente hay pacientes con lupus no toman nada. El 15%, al menos en nuestra serie, el 15% de los pacientes no toman nada. Solamente se protegen del sol porque el sol puede brotar la enfermedad, pero no toman nada. Hay 15% de posibilidad de que el paciente no toma nada. Antiinflamatorios, antimaláricos, lo he puesto en amarillo, ahora vuelvo a esto. Corticosteroides habló Guillermo, yo no voy a hablar mucho. Inmunosupresores. Y después se habla de biológicos. He puesto uno porque está licenciado. Eso es el único licenciado de biológicos en el lupus. Por ahora es el Benlysta o el belimumab. Y tratamientos experimentales que nosotros utilizamos, pero no están licenciados como rituximab y abatacept y otros biológicos. Voy a hablar unas pinceladas solamente de antimaláricos, corticoides y belimumab. No voy a hablar de cada uno en particular, pero tengo que insistir en esta diapositiva de con el tratamiento que tenemos hoy por hoy, el 90 y pico por ciento de pacientes van muy bien. No hace falta ir a biológicos, no hace falta ir a tratamientos biológicos que están de moda por otra enfermedad, la prima, si quieren, la artritis reumatoide, que va muy bien, ha cambiado la vida de los pacientes, pero el lupus no es igual a la artritis reumatoide, es muy diferente. La artritis reumatoide es una enfermedad articular, de vez en cuando tiene afectación sistémica, pero el lupus es sistémico y de vez en cuando es articular. No, es que es dos cosas diferentes, no se pueden extrapolar. En la artritis reumatoide hay 9 biológicos ya aprobados, licenciados. En el lupus tenemos una, por muchas razones. Primero, es difícil investigar el lupus. Y segundo, pues probablemente hemos sido lentos en inducir este tipo o introducir este tipo de terapias en el arsenal terapéutico. Hidroxicloroquina. Cuando Guillermo os da hidroxicloroquina para tomar, pues una señora ahí dijo que la lleva tomando por escleroderma durante 15 años y no le pasó nada. Es lo común. Entonces, pues ustedes van a casa y lo leen, es que me voy a quedar ciega. Es que lo pone el prospecto, lo pone. La industria farmacéutica no tiene más remedio. Cuando hay un efecto secundario como la ceguera, como puede el ojo de buey, como ve esto, no tiene más remedio que ponerlo en prospecto, por reglamento. Pero realmente, a la hora de practicar medicina, y que la señora que está aquí, que la lleva tomando 15 años, si se hace controles periódicos oculares, es una enfermedad rarísima, es una cosa de rareza clínica. Hay más publicaciones que pacientes. Hay mucha gente que habla de esto en revisiones, pero no han visto ningún paciente. Es muy raro tener esta ceguera permanente, no se van a quedar ciegos. Es una droga muy útil, muy fácil de tomar, muy barata. Y todo lo que necesita es controles oculares anuales, porque las lesiones, cuando aparecen estas en ojos de buey, no aparece así de repente. Habitualmente paulatino, se puede detectar y es reversible. Una vez llegando a esto, eso sí que causa ceguera, pero esto se ve muy pocas veces. Esteroides es el artículo que mencionó Guillermo, yo no voy a volver a esto. Intentar tomar lo mínimo posible y la dosis mínima posible por menos tiempo posible, si es posible. A veces, como se habló antes, algunos pacientes, no sabemos por qué, con 1 miligramo diario, con la pastilla de Hughes, van bien y cuando la paras, hacen brote. No entendemos muy bien, deben ser muy sensibles a los esteroides, pero intentar tomar lo mínimo posible si es posible. Los biológicos, y acabo ahí, los biológicos están de moda, súper moda, y no voy a meterme en mecanismos como el lupus, la teoría del lupus como el linfocito B habla con el linfocito T, no tenemos la hora para esto, para enseñarles dónde están atacando diferentes medicamentos. Estos medicamentos todos están en ensayos clínicos.
Eso es una luna de miel que tenemos ahora en lupus, que hay un montón de ensayos clínicos que la industria farmacéutica está intentando buscar mejores drogas para atacar los mecanismos de la enfermedad, no dar esteroides de forma indiscriminada o ciclofosfamida o metotrexate que ataca a lo bueno y lo malo. Aquí quieren ir selectivamente a un mecanismo patogénico. Y aquí el belimumab, que desde hace 52 años estamos esperando que tengamos droga licenciada en lupus, se ha podido licenciar, porque la industria farmacéutica que ha hecho ensayos clínicos ha demostrado el belimumab en algunos pacientes con enfermedad severa que puede ser útil y que puede ser añadido al tratamiento estándar para mejorar la calidad y la supervivencia de estos pacientes. Entonces, ¿a quién lo damos el belimumab? Que cuesta unos 20.000 euros al año, ¿eh? Que no es barato. Entonces, ¿a quién dar este medicamento? La industria farmacéutica dice, pues a todos, porque claro, que no es charity, que no quieren darlo a todos. No es verdad tampoco. Ellos están muy cuidadosos y tienen licencia específica cuando hay que darlo. Pero también ha creado confusión. En Estados Unidos, este medicamento ya tienen 16.000 pacientes tratados con esta droga. En Europa entera hay 2.000. ¿Por qué? Uno pregunta, ¿por qué? Simple. El tipo de medicina que se hace en Europa, el tipo de medicina que se hace en Estados Unidos es diferente. Yo tengo más facilidad de utilizar una droga que se llama rituximab, que no está licenciada para el lupus, que utilizar belimumab, que está licenciado en el lupus. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia con rituximab ya 15 años utilizando rituximab. Se puede utilizar, a pesar de no estar licenciado, se puede utilizar. El belimumab ya se utiliza en Estados Unidos. ¿Por qué hay 16.000 pacientes en Estados Unidos? Porque los médicos americanos no están dispuestos a dar una medicina no licenciada para tratar el lupus. Prefieren dar belimumab, que está licenciado, y no dar rituximab, que no está licenciado. Nosotros al revés, en Europa y en España, estoy seguro en España aquí está lo mismo. Entonces, con la Sociedad Española de Medicina Interna hemos intentado poner indicaciones donde está el belimumab realmente está indicado. Y estas indicaciones, me dice Guillermo, se han adoptado en Euskadi, que son las mismas indicaciones donde se puede utilizar esta droga que está licenciada para el tratamiento del lupus en pacientes con anticuerpos positivos, especialmente anti-doble cadena, anti-DNA doble cadena, que no hayan respondido a tratamiento habitual, que suele incluir antimaláricos, prednisona y por lo menos un inmunosupresor, que suele ser azatioprina o micofenidato mofetilo, que requieren por necesidad tratamiento con esteroides superior a 7,5, o en aquellos pacientes por razones X no pueden tomar inmunosupresores, en el tratamiento inmunosupresor. Esto está adoptado por, he dicho, el gobierno vasco, lo cual está muy bien, que no sé cuántos pacientes tenéis con belimumab, creo que tienes tres, que es una medicación, no es porque es caro, sino que tiene indicaciones específicas esta droga. Como ven, que hemos dicho antes que cuando yo organizé el Congreso Mundial de Lupus, que fue en Barcelona en el 2001, la industria farmacéutica no me apoyó. La industria farmacéutica el lupus no les interesaba, les interesaba artritis reumatoide, donde se investiga, tienen drogas, etc. Ahora ha cambiado la película. Hay 153 ensayos clínicos en marcha, registrados, 153. De estos 153 que están en marcha, hay 35 de biológicos. Así que la industria farmacéutica ha cambiado, está ahora por el lupus, lo cual es luna de miel para nosotros, porque esto no fue así hace 10 años, escasamente 10 años. Esa es mi última diapositiva, así que quedan mucho camino por andar. No hemos llegado al final del camino. Queda en mejorar la supervivencia de los pacientes con lupus, que es verdad ahora sobreviven a los 10 años el 90%, pero se pierde el 10%, oye. Esto no es todavía aceptable. Tenemos que incrementar las remisiones, que los brotes que sube y baja, que sea mínimo. Es el que va a hacer daño. El daño es el que va a aumentar la posibilidad de morir por la enfermedad. Hay que evitarlo. El consumo de esteroides cada vez menos, ya lo dijo Guillermo. Prevenir la aterosclerosis, que es el que va a llevar a la muerte y el infarto de miocardio en pacientes con lupus.
prevenir las alteraciones neurocognitivas que tienen los pacientes con lupus y no cabe duda evitar la osteoporosis y la osteonecrosis que son incapacitantes, porque osteoporosis va a llevar a veces a fracturas, incapacitan a los pacientes con lupus. Así queda mucho trabajo por hacer, pero estamos yendo el camino correcto con el apoyo de la industria farmacéutica, lo cual es algo que celebrar. Muchas gracias.